A mi cuñado, el esposo de mi hermana, lo mataron este Jueves Santo, Semana Santa fresca que pasó. Al hermano lo mataron. A la mamá le decapitaron. A la mamá le cortaron la cabeza para apoyar al retornado. Qué mentira. Que ya no solo vas a ser tú la víctima, sino que también van a ser tus... Y la delincuencia. Tus saqueos de los mismos... I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. En la historia del personaje al que nosotros queríamos describir, que era un sicario de la Mara Salvatrucha 13. Porque a través de ese sicario tratamos de explicar no solo la historia de la Mara Salvatrucha 13, la pandilla más grande de El Salvador, sino también algunos rasgos culturales generales con los que este país se ha desarrollado en el siglo pasado, incluso que siguen persistiendo en este tiempo actual. ¿A qué me refiero? La matanza del 32, por ejemplo, fue la aniquilación de una serie de indígenas que se levantaron ante ciertas condiciones de explotación que eran prácticamente de esclavitud. Pero la parte que más nos interesó de eso fue la reacción del Estado. A mí me parece que ese es un rasgo muy sincrético de cómo este país a lo largo de los años se ha comportado con las poblaciones más vulnerables, que es cuando las poblaciones más vulnerables protestan, se levantan, se hartan de la represión, el Estado contesta con mucha más represión, con mucha más permisión para reprimir con tal de que algo no cambie, el status quo de los poderes consolidados en el país a lo largo del tiempo. Oscar Romero fue mucho para este país, pero a la vez Oscar Romero fue mucho en las etapas de su vida. Oscar Romero era un fiel servidor de la Iglesia Católica, una institución sumamente conservadora, en aquel momento sumamente alérgica a todo lo que oliera a comunismo.
Y Oscar Romero fue alguien que se convirtió en una voz necesaria de denuncia abierta en momentos en que todo el mundo por temor callaba. Y no lo hacía desde cualquier lugar, lo hacía desde el púlpito de catedral, incluso desde muchos otros sitios. El mensaje de Romero, que cada vez más llenó las catedrales y las misas de campesinos, de obreros, era un mensaje que recalaba en la clase del status quo, en el ejército. Y Oscar Romero, por levantar la voz, por denunciar todas estas atrocidades, por señalar, por apuntar, por tener homilías, como la famosa homilía donde ordena a los militares que cesen la represión, que es conocida mundialmente, Oscar Romero pues tenía que ser eliminado y se convierte en un mártir que no solo El Salvador, sino el mundo entero recuerda. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Racimo de paz y de gorriones, una Holanda de mieses aromadas. ¿Qué ocurrió con los acuerdos de paz? Ocurrieron muchos errores. La virtud más grande está dicha, terminó con una guerra. Y no terminó con cualquier guerra, terminó con una guerra que en cifras oficiales o reconocidas terminó con la vida de 75.000 personas, en un país minúsculo de 22.000 kilómetros cuadrados con poco menos de 7 millones de habitantes. Miles de desaparecidos, decenas de miles de personas torturadas, familias rotas por la guerra. Ahora, los acuerdos de paz tuvieron miles de defectos. Lo primero es que fueron esencialmente acuerdos políticos, no acuerdos sociales. Entonces, vos tenés gente que más que vivir un proceso de acuerdos de paz, recibieron de repente una orden de que era momento de dejar de pelear. Y para alguien que, para decirlo en términos académicos, tenga un doctorado en fusil, de repente dedicarse a otra cosa es complicado. Los acuerdos de paz fueron indispensables en el país, pero fueron un proceso que fue mejorable y que sobre todo no se profundizó. A esta sociedad nunca se le enseñó a vivir en paz. En los 80, en todas las listas de ACNUR, de la Organización para Refugiados de Naciones Unidas, El Salvador aparecía en los primeros lugares y Guatemala. Eran los países que estaban en el centro de la discusión del refugio en esos años. Esa migración encontró un asentamiento natural en la zona donde más se habían instalado las comunidades centroamericanas, el sur de California. Y llegan prácticamente a guetos latinos, donde ya había un ecosistema de cerca de 60 pandillas. Entonces, cuando se encuentran con este ecosistema, crean un grupo para defenderse. Y esos grupos, uno ya existía, el Barrio 18, la Mara Salvatrucha fue creada en los 70s por jóvenes que a medida que empiezan a defenderse de las agresiones de otras pandillas y que empiezan a venir jóvenes que en los 80 ya habían peleado la guerra acá, se convierte en una de las pandillas más violentas del sur de California. Eran jóvenes que entendían el significado de la violencia, profunda y radical. Cuando Estados Unidos descubre que esto era un problema, a finales de los 80, principios de los 90, los deporta. Es decir, ¿qué hace Estados Unidos? En los años en los que este país estaba a punto de firmar sus acuerdos de paz, Estados Unidos le inyectó 44.000 pandilleros, expertos en organizar pandillas, a un país lleno de huérfanos. Por las calles muy despacio pasa un carro de policía. Las pandillas de mi barrio van corriendo en las esquinas. Aquí las pandillas se centroamericanizaron
y de su centroamericanización las hizo más violentas, porque nosotros somos una sociedad más violenta que aquella. Y en 2013 el presidente Francisco Flores decide poner en el centro de la política pública de seguridad las pandillas por primera vez en la historia de El Salvador. Y se va a una colonia dominada por pandillas y en la noche, enfrente a un mural que era un homenaje a un pandillero asesinado, a quien conocían como Tío Barba, anuncia que algo que él llama Plan Mano Dura. Nunca supimos que era el Plan Mano Dura. Había más soldados en las calles y más policías principalmente que agarraban a cualquier persona tatuada. Nadie nos presentó un plan que se llamara Mano Dura, nunca lo vimos y lo leímos, no era una política pública que pudiéramos estudiar, porque nunca nos la dieron. Yo estoy convencido de que era una estrategia propagandística, más que un plan gubernamental. Isaca crea el plan Super Mano Dura, que es algo que ha existido en Honduras, en Guatemala, con diferentes nombres, Plan Escoba, Plan Cero Tolerancia, Plan Puño de Hierro. El plan Mano Dura y el plan Super Mano Dura, digan lo que quieran de ellos, pero principalmente generaron dos cosas. Triplicó casi la tasa de homicidios de este país y generó una identidad pandillera en todo El Salvador. Si tenés un enemigo visible como el Estado, ser pandillero se vuelve más atractivo. Es una lógica difícil de entender. La primera vez que se hace evidente un pacto fue justamente en marzo de 2012, lo firmamos un grupo de periodistas de este periódico y titulamos Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios. Y lo que contábamos es que el gobierno de izquierda del FMLN, presidido por Mauricio Funes, en ese momento había dialogado con pandilleros internos. Ese pacto intercambiaba mejoras carcelarias por vidas de salvadoreños. Y las pandillas comprendieron, una cosa les bastó comprender. Entonces, los cadáveres son activos políticos. Si yo mato mucho, me prestan atención, si mato poco, me traicionan. Y entonces llegó 2015. Cuando se sintieron traicionados, nos pusieron un año donde asesinaron a más de 90 policías, a más de 60 militares, y pusieron una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ni siquiera los países en guerra tenían eso. Bukele, al menos hemos publicado evidencia de que él empezó estas negociaciones 1 mes y 4 días después de haber llegado a la presidencia. Puede ser que antes, pero nosotros tenemos evidencia de eso. ¿Bukele ha reducido los homicidios? Sí, en su gobierno ha sido cuando menos homicidios ha tenido este país en toda la posguerra. ¿Eso quiere decir que las pandillas han perdido control territorial? No, las pandillas siguen controlando este país. Meses y más meses para poder llegar. Con la luna a la espalda y el sol por despertar, yo me voy camino lejos. Esta vez voy a llegar. El desierto que me espera, tengo miedo de cruzar. Muchos días de hambre y frío, muchas noches de rezar. Dile a ellos mi lunita, diles, diles, diles cerro y diles flor. Diles, diles, diles saguarito viejo, lo que he luchado por llegar al otro lado. Diles mi estrellita nueva, diles, diles, diles viento que pasó. Diles, diles, diles arroyito seco, lo que he sufrido. En la década de los 80, los militares tenían el control total del país. Fue la etapa hondureña, en la década de los 80, cuando los militares hondureños más ayuda militar recibieron de parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, podemos decir que esa transición es una transición militarizada.
nosotros, usted sabe que nosotros andamos contra el comunismo, derrocando al comunismo. Y estos, en alianza con la policía y con las pandillas juveniles, entonces penetraron el país hasta convertirlo de algún modo en una estructura criminal militarizada. De manera que comenzamos la primera década del siglo con un explosivo de violencia muy fuerte. Esa primera década del siglo fue determinante para que Honduras se convirtiera en uno de los países más violentos del mundo. El golpe de Estado, por lo tanto, fue una decisión de la oligarquía en alianza incluso con los militares y con el crimen organizado para detener una posible, de lo que ellos pueden llamar, una incursión del chavismo en Honduras. Bueno, Juan Orlando Hernández venció lo imposible y en el 2017 se presentó y bajo un fraude descomunal que fue incluso reconocido mundialmente, se convirtió de nuevo en el año 2018 en nuevo presidente de la República de Honduras. Hay testimonios muy fidedignos de los vínculos de Juan Orlando Hernández directamente con el narcotráfico. Y en la carpeta haciendo una limpieza porque esta me da, y con la carretilla. El modelo neoliberal se acaba de consolidar, entre comillas, aquí en Honduras, en la primera década del siglo con la aprobación de los tratados de libre comercio. La población del campo, una buena parte de la población del campo, vino a la ciudad para trabajar en la maquila. Pero como la maquila no podía absorber todo el capital, entonces comenzó la migración a Estados Unidos. Una migración que se convirtió en fenómeno masivo a partir de el huracán Mitch a finales de 1998. Y el sol por despertar, yo me voy camino lejos. Esta vez voy a llegar. La problemática ambiental es imposible si no se ve desde una lectura más estructural. El cambio climático aquí afecta de manera directa en la producción, que concentra todo en torno a extractivistas. Antes del 2 de marzo del año 2016, Berta Cáceres era nuestra referente principal. Era un aguijón para los extractivistas, para los que sostienen el modelo neoliberal productor de desigualdades, y era un aguijón para los corruptos e impunes del país. El destino de Berta Cáceres es el destino de muchas personas que en Honduras están defendiendo el ambiente y están defendiendo los derechos humanos. El desierto que me espera, tengo miedo de cruzar. Las caravanas nos ayudó, en el caso de Honduras, a salir de la inexistencia, porque Honduras ha sido un país inexistente. Las caravanas lo que vino a hacer fue destapar problemas. Toda la frontera vertical es una respuesta represiva. Es el resultado de políticas implementadas, políticas anti-inmigrantes implementadas por las distintas administraciones del gobierno de los Estados Unidos, que tuvo su mayor expresión con Trump, pero tuvo su presencia sólida con la administración de Barack Obama, y nadie va a detener tampoco esas políticas con la administración Biden. Mi libro Los migrantes que no importan, que publiqué en 2010, la primera palabra con la que empieza es huyo. Mudarse internamente, si tuviste un problema con la pandilla, es vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza todo el tiempo. Estados Unidos ha decidido, ha tomado una decisión, sabiendo el control que ejerce sobre estos países centroamericanos y mexicanos, ha decidido que su frontera empiece aquí. En Honduras los antimotines detuvieron a las caravanas. ¿Bajo qué lógica un hondureño no puede caminar de Honduras a donde le dé la gana? Y sin embargo los antimotines los detuvieron. México nunca piensa el tema migratorio sin pensar en Estados Unidos. Pero el mejor ejemplo que tenés es el actual presidente López Obrador. Cuando empezaron las caravanas dijo, con los brazos abiertos, abrió la frontera entre Tecumumán y Ciudad Hidalgo, dejó pasar a cientos de migrantes y les otorgó visas provisionales. ¿Qué ha dicho ahora López Obrador? Cuando Trump amenazó con ponerle un 5% de impuestos a los productos mexicanos. Es el momento más represivo para la migración centroamericana.
Vamos luchando porque Cristo sigue aquí. Paso, pasito a paso, con la fe en alto el Señor nos guiará. Canta, la tierra canta. Vamos luchando porque Cristo sigue aquí. Vamos, no tengas miedo. Abre las manos y el Señor te guiará. La tierra canta, vamos luchando porque Cristo sigue aquí. Vamos, todos cantando, y canto victoria por ser hijo del Señor. Canta, la tierra canta. Vamos luchando porque Cristo sigue aquí. México reformó su ley de migración y le puso a esa ley principios conformes con el derecho internacional de los derechos humanos. La ley es hermosa, pero nuestra relación con Estados Unidos, más nuestra propia historia autoritaria, política autoritaria, no nos permite creer en una política de migración con enfoque social. ¿Por qué? Porque preferimos calificar a la migración como un asunto de seguridad, que es exactamente como Estados Unidos quiere que lo hagamos. El INAMI, bajo control militar, es una combinación especialmente explosiva, porque se incrementa la presión en la frontera, se incrementan los operativos y no se han creado competencias profesionales para hacer un trato digno a los migrantes, a las personas migrantes. La militarización del 2006, yo diría, no tiene precedentes en México. A partir del 2006 vimos un despliegue masivo de militares para sustituir en tareas generales de seguridad pública a las fuerzas locales. Es más opaco el trabajo de las Fuerzas Armadas. Entonces no rinden cuentas realmente a nadie desde hace años. Y al gobierno le puede venir muy bien el decir, no quiero que sepa lo que estoy haciendo en mis fronteras con los migrantes, pues le doy el manto de opacidad y ese manto de opacidad es el ejército. Desde las políticas del Estado mexicano hay una perspectiva entre migración buena, que son los solicitantes de refugio, y migración no tan buena, que son otro tipo de personas, y a ellas les vamos a poner más obstáculos de lo común. Pues sí, han sido desafortunadas estas políticas porque están acostumbrados a utilizar la palabra derechos humanos incluso para justificar sus actos de autoridad. Y para esto pues sirven bastante los eufemismos que están planteando dentro del procedimiento migratorio. Se habla mucho de que ya no hay lugares de detención porque ya no hacen detención migratoria, que tienen a las personas en centros de alojamiento. Ya no le vamos a llamar detención, sino le vamos a llamar control migratorio de verificación. Yo he trabajado mucho en materia penal, he asistido a cárceles y sí es cierto, las estaciones migratorias no son muy diferentes. Incluso tienen algo que hasta es más preocupante, que al no reconocer lo que se hace, hacen todo lo posible por ocultarlo. Y para ocultarlo son capaces de cometer los peores crímenes.
largos tiempos de espera están justamente asociados a la gran cantidad de gente y a la capacidad operativa que tienes. Si nosotros tuviéramos toda esa gente que te digo que deberíamos tener, pues no serían los largos tiempos de espera. El problema es la presión en Tapachula, que Tapachula pues es un lugar pues no muy grande, con una población limitada, hay mucha presión de la población local ya empieza a tener animadversión, empieza a generarse xenofobia, pero también puede ocurrir que la gente pues se desespera porque quiere tener una movilidad, y el tema es que como solicitante lo afecta porque como solicitante no tiene movilidad, tiene que quedar dentro de la entidad federativa, porque si se va de la entidad federativa se considera un abandono a su trámite. Pues nosotros tenemos un objetivo principal, o uno de nuestros objetivos principales en México, de poder fortalecer la Comar, darle la capacidad para que pueda ejercer este trabajo de la manera más rápida y eficaz posible. Entonces ahí ayudamos a la Comar a crear realmente una infraestructura para el registro. Es una capacidad mayor respecto a hace unos años, pero insuficiente para responder a la que probablemente este año van a ser más de 100,000 solicitudes de asilos, que es el récord histórico en términos de números de solicitudes de asilo. La vía es un tren, entonces ese es un transporte que les ayuda a ellos de alguna manera, pero también es el terror para el migrante. Empecé a visitar las vías del tren y ahí vi las gentes caídas del tren, sin piernas, unos sin brazos, mujeres embarazadas sin brazos, y eso me fue invitando a seguir apoyando a las personas, a levantarlas, y entonces así empezamos, con la gente amputada empecé a construir el albergue. La Bestia es un tren bien peligroso también porque corre mucho riesgo uno como mujer. Es una vía que no se paga, pero sí sabemos nosotros que es muy arriesgoso, porque ya hay varios casos pues, que nosotros miramos que en vez de quedan sin piernas, sin brazos, otras personas que las matan de un solo. Ahora está muy difícil, está más difícil. Porque ahora hay algunos que hasta dinero le piden a uno, pero si no trae, pues lo bajan, lo detienen, ya lo mandan, o le están deportando, pero sí, ahora está, en ese tiempo era más fácil, sí había migración, pero no como ahora. Ahora migración hay por todos lados, está migración, están los federales, está la marina, están todos, cualquiera de ellos lo puede detener. Sí, hay demasiado control. Porque después de que lo agarré yo el tren recorría como 1 hora. Más adelante estaba el retén de migración, la Guardia Nacional, y estaban todos ahí, todo el retén, lo habían juntado con todo el equipo que tienen acá. Las rutas han cambiado, sí, pero yo creo que el cambio mayor de las rutas tiene que ver con los Zetas. Entonces se abrieron rutas por Oaxaca, por Puebla, etc. Antes nadie iba por Santiago Ixcuintepec, por ejemplo, un pueblo perdido en la sierra oaxaqueña. Cuando Peña Nieto presidió México y creó un plan humanitario, dijo él, de protección de migrantes, ese plan lo único que tenía de humanitario era la vocación de atrapar humanos. Lo que hizo Peña Nieto fue permitir la vigilancia en los trenes para que los migrantes no pudieran subirse en los vagones mientras el vagón estaba estacionado. Bueno, yo como parte del equipo médico y en equipo con mi compañera enfermera, pues brindamos la atención médica. En general, la consulta que hemos dado aquí en Tapachula es un poco diferente a la que solemos dar en Tenosique o en otros lugares,
porque aquí atendemos una población que lleva meses varada acá, no es gente que está aquí solo esta noche y mañana sigue en la ruta, ¿no? La gente que está de paso consulta por dolores, heridas durante el camino, infecciones adquiridas durante el camino, son atenciones mucho más puntuales. La gente que está varada ya empieza a consultar por afecciones crónicas, ¿no? Que igual ya traían, pero no les interesaba justo el día que se tenía que subir al tren, ¿no? Que no solo la cuestión de trauma, que eso sí traen quizás todos, sino la depresión y desesperación de llevo meses aquí y no sé cuándo se va a resolver esto, ¿no? ¿Sabes? La gente que está viajando tiene una visión hacia adelante, una emoción de que cada día está más cerca de llegar a donde va. Y la gente que está varada cada día está más desesperada porque no va a ningún lugar, pues, ¿no? Más bien está mirando todo el tiempo que lleva atrás acá varada. Esta frontera es la frontera que está con Guatemala. Antes se le llamaban la frontera olvidada porque era una frontera en la selva y la gente caminaba con todos los riesgos y peligros. Implica también unas situaciones delictivas. Entre Guatemala y Tenosique hay muchas bandas delictivas, bandas de secuestradores, personas que se dedican a extorsionar o a tomar a los grupos de migrantes para llevarlos a casas de seguridad. Ahí toman datos y empiezan a extorsionar a familiares para pedirles cuotas o remesas. El albergue tiene cabida para 300 personas, hospedadas en módulos de varones, módulo de mujeres, módulo de adolescentes no acompañados, módulo de niños, y también tenemos un módulo del grupo de la diversidad LGBT. Casi a tiempo que se formaba nuestra casa de migrantes, hubo una matanza en San Fernando, Tamaulipas. Nosotros, a la par de este acontecimiento que quedó impune en el gobierno de México como una masacre, pensamos que esta memoria colectiva no debería de olvidarse. Así como hay grupos de narcotraficantes, se habla también de grupos delictivos que controlan este paso en el tráfico de personas. Pero se habla también de impunidad y de corrupción de las mismas autoridades migratorias. El Instituto Nacional de Migración también tiene esta garantía de no poder hacer ningún operativo en esta área. Ellos no pueden detener a ningún indocumentado en nuestro espacio. Nuestro albergue goza de esta garantía y este respeto internacional. Es como un oasis en medio de un desierto. Hemos descubierto también que la política migratoria internacional de Estados Unidos pues trata de construir este muro hacia el norte. Pero no solo eso, sino que ahora al sur, con la Guardia Nacional y con el Instituto de Migración, también se ha hecho una muralla de seguridad en donde impiden el paso de nuestros hermanos migrantes que son indocumentados. En el caso de los 72 migrantes, a pesar de que también en su momento hubo mucha presión internacional, a la fecha no tenemos ninguna sola persona que haya sido sentenciada. Esto nos muestra pues justamente la impunidad histórica que hay en los casos de migrantes cuando son ejecutados en el tránsito. Lo que nosotros hemos visto es que ni siquiera hay una línea de investigación sobre el Estado. Es muy complejo que podamos ver a la fecha resultados en los casos de las masacres de migrantes, porque desafortunadamente
no les interesan a su país de origen, pero tampoco le interesan al país donde ocurrieron los hechos, que es México. Y la muestra es que a la fecha en ninguna de las masacres hay ninguna persona sentenciada. Nosotros también venimos acompañando madres de migrantes desaparecidos que posiblemente desde el año 2010 vienen también haciendo caravanas en el camino buscando a sus migrantes. Creemos que las madres, estas madres son las que han abierto una brecha tremenda para mostrar la incapacidad del Estado, para mostrar la impunidad y para mostrar su falta de voluntad para hacer la búsqueda, y son ellas quienes están haciendo la tarea. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo estos dos informes que me parece que fueron un buen insumo para entender la violencia que se vivía en el país en los años 2009, 2010, 2011 más o menos, que nos muestran estos 20.000 casos de secuestros de migrantes con colusión de agentes del Estado. Pero no hay más. Ahora, tenemos recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los casos de masacres de migrantes. Las recomendaciones realmente, si tú las miras, no hacen un estudio real de cuáles son las estructuras estatales que están permitiendo esto y que están coludidas con el crimen organizado. Pero sí señalamos a las autoridades que deben de perseguir el delito, pero que además no lo hacen de una manera diligente o rápida, de tal suerte que hay serias deficiencias en la procuración de justicia, hay serias deficiencias en la persecución de los delitos. Te traen de engaños, te dicen que aquí te van a ayudar, o te dicen, te prometen, no, el campo está lleno de uvas, se caen las plantas de uva y te va a ir bien. Y cuando llegas, puras mentiras. Pero pues uno viene por necesidad. Marco Tulio llegó, él fue asesinado la noche del día en que llegó aquí al albergue. Permanecieron bastante tiempo cerca de las vías. Curiosamente, ese día hubo un operativo antidrogas y un operativo de verificación migratoria. Al ver las camionetas con sujetos armados, lo primero que ellos pensaron es que se trataba de presencia de crimen organizado. Entonces, ese es el motivo por el que la gente comienza a correr, y es en ese momento en que los policías reciben la orden de disparar. Lamentablemente, a quien alcanza una de las balas, pues es a Marco Tulio, ¿no? Y cae justo delante de su hija. Sembraron un arma cerca de donde quedó el cuerpo de Marco Tulio. Nosotros le dijimos a los medios y a las mismas autoridades que era prácticamente imposible que Marco Tulio trajera un arma, porque al ingresar al albergue se hace una revisión de la mochila, si la traen, y una revisión corporal para asegurarnos justo que no van a ingresar con objetos que puedan causarles daño.
El MPP era un programa que se creó en enero del 2019 por medio del cual el gobierno americano simplemente lo que se hizo fue que las personas ya no podían ingresar a Estados Unidos para pedir asilo. Las personas que se quedaron aquí pues se quedaron a su suerte. Entonces estas personas pues se quedaron varadas en la frontera. Nosotros nos hemos abocado a pues ofertar aquello que podemos hacer desde aquí, que es dar representación legal a personas migrantes en México. Eso lo podemos hacer. Título 42 es una acción ejecutiva que existía desde hace mucho en Estados Unidos, pero se reimplementó en atención a la pandemia. Y básicamente la función que tiene pues, es evitar cualquier ingreso a los Estados Unidos. Nadie entra de ninguna forma, a menos que sean residentes o ciudadanos americanos. La gente se está quedando aquí, no tiene información, no sabe para dónde ir. More than 8 out of 10 of the world's refugees are living in poor or middle-income countries, what we can collectively call the Global South, and countries in the Global North, places like the US, Canada, European countries, Australia, have systematically tried to make it extremely difficult for the vast majority of refugees to reach a place in the Global North where they can ask for asylum. The most important way, the most important in the sense that it involves the greatest number of people, is through visa policy. And you might think that it's natural that to visit a country you have to get a visa, but that's an historical accomplishment. And we know that the world's nationalities that have the most difficult time getting a visa are also the same nationalities that have high levels of refugees. We know that the US very successfully pressured the Mexican government in the 1980s to put visa restrictions on Central Americans so they could not travel legally to Mexico without jumping through many hoops, showing that basically that they were people with money. So there are a couple of things going on. One is that when the US has financed the Mexican migration control apparatus, whether it's the military or paramilitary forces, and the same kinds of technology, the same kinds of training that are used for the interdiction of drugs are easily used for the interdiction of people. Even under the Trump administration, the US increased its funding to the UNHCR, the UN Refugee Agency, for its operations. And when the US and other powerful countries in the global north give funding to the UNHCR, they're the source of almost all the funding in the UNHCR, they specify which countries those funds are to be used in, and they're earmarked in their great majority. So it's a way that the United States uses the UNHCR to try to increase Mexico's asylum capacity, which has some positive aspects, but then it also makes it possible for the US government to say, well, there's no reason for people who've passed through Mexico to be given asylum in the US because they passed through a safe third country. So on the one hand, it seems like a good policy, a very pragmatic policy. On the other hand, it's important to recognize what are the broader political goals behind these kinds of policies. Yeah, so the idea that whenever we see abuses that it's only because there are a few rotten apples is always used as an excuse for systematic problems. We do know that in general, when immigration enforcement is very quickly ratcheted up, whether it's in Mexico or in the US, that standards for hiring officers tends to fall. The background checks are not as good. This happened in the US when large numbers of Border Patrol agents were very quickly hired.
Proyecto Javecha se creó en el año de 2014 con el objetivo que desde la sociedad civil mexicana hubiese una acción solidaria en favor de la comunidad del pueblo sirio que en esos tiempos atravesaba por una muy grave crisis humanitaria. Mi experiencia previa antes de iniciar Proyecto Javecha en contextos de desplazamiento forzado en Pakistán, en Afganistán, en Líbano e Irak fueron fundamentales para poder establecer este programa en México, dado que es una iniciativa muy particular con procesos complejos que yo los conocía por haber tenido una experiencia previa similar. En el año de 2019, ante el claro incremento de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en México, es que nosotros iniciamos a trabajar con el ACNUR, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, en la implementación de este nuevo proyecto que se llama Proyecto Javecha Américas, el cual busca dar educación universitaria a solicitantes de refugio y refugiados que están en México, principalmente de Centroamérica, pero también de Venezuela. El trabajo de la sociedad civil ha sido otro eje fundamental y también ha tenido muchas iniciativas, y ahí vengo a Becha. Becha es un socio importante, pero y también es un socio muy que ha tenido iniciativas muy novedosas, porque la iniciativa de mirar a un grupo relativamente específico de población, que es la población refugiada, que tiene la posibilidad de completar sus estudios universitarios. Y esto creo que también para nosotros es muy importante, que la ACNUR sea una institución que, con el hecho que apoyamos una causa o apoyamos una institución, le damos un cierto nivel de respaldo. Esta es la parte superior de Casa Américas. Esta es la residencia de los hombres estudiantes. Esta casa solía ser las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Dentro de las oficinas del Instituto Nacional de Migración se utilizaba este espacio como un centro de detención de migrantes irregulares. Pues una especie de centro, pues no era una especie, era un centro de detención. Entonces, pues nosotros le hemos dado una vuelta a esta casa y la hemos convertido en una residencia de estudiantes universitarios, donde a lo contrario nos gusta mucho este contraste de lo que era y lo que es hoy. Primero, México sí hemos visto casos de discriminación, sí hay eventos, hay situaciones, pero hasta ahora, y la situación puede cambiar, ha sido un país más bien de acogida y más bien generoso, como una cuestión más cultural, yo creo que más histórica también. Ha sido un país que ha acogido refugiados asilados políticos de varios países. Y yo creo que efectivamente a lo largo de la historia sí hay elementos para decir que México ha recibido en su momento a diferentes tipos de refugiados. Voy a mencionar el caso de otro joven, también de Centroamérica, originario de una ciudad particularmente violenta de El Salvador, Soyapango, que vivió y creció en un entorno meramente de maras, donde vivía en una colonia controlada por una mara, y donde necesariamente, pues, como es bien sabido, pues los jóvenes son obligados a involucrarse en estos grupos, ¿no? Abandonó su país, verdaderamente una persona con un verdadero caso de necesidad de protección internacional. Después de completar el proceso con nosotros, fue inscrito a la universidad. Su personalidad le permitió superar estos obstáculos y avanzar muy exitosamente en una carrera académica. Y es la visión que nosotros tenemos sobre la migración, sobre las personas de culturas diferentes. Siempre nosotros vamos a ver a la diversidad como un elemento de enriquecimiento. Yo salí de Honduras para estudiar en Estados Unidos.
take you there? When will justice reign from high, from up high, from up high, from up high? Tierra Blanca, nos subimos al tren y uno se subió, lo agarró el tren y seguimos caminando. Ya después solo quedé yo sola. I will see you there on the other side. If I could, I'd take you there. When will justice reign from high, from up high? Donald Trump, during his campaign, and this was in 2016, he emphasized that immigrants coming into the United States were rapists, were criminals. He stressed that. That turned into his calling to build a wall, even though there was already a wall between the United States and Mexico. So the difference between Republicans and Democrats when it comes to border and immigration enforcement, I dare to say there is little difference. Now there is huge amounts of difference rhetorically. So Biden, during his campaign and after he was elected, said, "I will not build one more foot of wall," which hasn't been true, by the way. There has been more wall built by the Biden administration, but that I will now look at technology. It becomes what is known as a smart border. The wall itself gets these technological elements. There's sensors attached to the wall. There's camera systems that reinforce the wall. There's implanted motion sensors underneath the ground. There's surveillance towers that are inland that could see maybe 7-8 miles away at night. Infrared, so body heat. There's a drone systems that patrol in the sky. As the prevention through deterrence strategy has it, it enforces people to circumvent those areas and go into places like the Arizona desert, for example, which is dangerous, desolate, and has been deadly. So the U.S. Border Patrol, and really since 1994, the whole idea was to hire more Border Patrol agents, build walls in cities. But the idea was if they close off those places, seal the border in these cities, then people would be forced to circumvent and go into, say, the desert in Arizona. You could look at the memo from 1994. It says, by doing this, going through these parts like the desert would be a mortal danger. So the kind of awareness that death was a part of the equation was very much present when this policy was implemented. And you look at the budgets and they rise and they rise and they rise and they rise. And they went from $1.5 billion in 1994 to this year, 2021, $25 billion was the border and immigration enforcement budget. Well, just to start, thinking of what border imperialism is, thinking of borders as a colonial project, right? Like the U.S.-Mexico border where we are, it was not agreed to by the Tohono people, for example. If you look at the Aboriginal lands of the Tohono, goes deep into Mexico, deep in the United States. Like the border was imposed and to bisect their land. It's a colonial project. A ver si podemos cruzar. Es que mi mamá está allá.
here will change your heart, change your soul and all. Your courage makes the trails that take you there. Change your heart, change your soul and all. Nosotros queríamos cruzar porque yo iba a estudiar y mi papá iba a trabajar. Yo también ya necesitaba estar con mi mamá porque ya tiene mucho tiempo que no la veo. Well, when we talk about a world without borders, it's a difficult subject. At least in the United States, you bring that up and forget it. You know, it's like, what are you talking about? You're this, you're that. You know, it's pretty stigmatized. After doing journalism on this for 2 decades and looking into this really in-depthly for so long, it's actually a natural conclusion of what I've learned. Security isn't considered your child getting really sick from drinking this water, or the fact that there's an affordable housing crisis and having a roof over your head and everyone being able to have a place to go home where they feel safe at night. To me, that might be secure. That might be a better definition of security around the entire world, up from 15 when the Berlin Wall fell in 1989. 2/3 of those that were constructed after 2001. And so you have this kind of more bordered world with all this money going into it. If you look in the Homeland Security, if you go back to private industry, you look at the Homeland Security market forecasts, they're nearly $1 trillion going like into the mid 2020s as a projection. So what is going on with all this money going into stopping people from the global south? There's one instance with my 5-year-old that we're sitting by the border wall in San Diego, and he just got yelled at by the Border Patrol. And he was trying to run over to the wall, and it was bollards, so it was like bars where you could see people on the other side. And he was running over there to talk to the people, and he got yelled at by the Border Patrol. And so he sat down, and we started talking, and he's like, why is he yelling at me? Why is the wall here? Why is this here? Why is that here? And then I started talking to him and told him why it was there and every kind of history around it. And he said, why can't we just turn the border wall into bikes? And I went, well, you have it. You have it. Why are we using this physical material to build up an imposing wall when that very same steel could be used to build something else? The massive amounts of billions of dollars that go into that, why can't that billions of dollars be put into something else that's of more benefit to humanity? But the U.S. media will often talk about a migration crisis or a border crisis as if the border itself is in crisis. It also takes your attention away from where the real problem is why would people be there in the first place? What would be the root causes of that? What is the reason why a person's displaced to begin with? The refugee definition that we have now internationally, that definition is people fleeing persecution mainly. Maybe that definition was adequate for that time. Anyone who arrives at like the US border down the road from here there's really good reasons why they're arriving. Why some would be considered refugees and some not is to me is a bit ridiculous, but that's how it is, right? I don't know why, like when somebody says, oh, they're here for economic reasons, it's automatically thought, oh, they're not as deserving, right? With the changing climate, it's already being shown that more and more people are being displaced. Let's expand what this definition is, or otherwise just eliminate it and start thinking of the world in another way, because a refugee implies that you have to cross a border going from one place to another, and that's what makes you a refugee. So it's kind of the border apparatus. When it's called utopian, and you're called whatever, crazy or whatever,
I think that's quite the opposite. To think with a global consciousness, I think it's the most sane way you can really think about the world, and that's what we need to proceed forward. And vanish here, or change your heart, change your soul and all. Courage makes the trails that take you there, change your heart, change your soul and all. A ver si podemos cruzar. Es que mi mamá está allá, necesitamos estar con mi mamá allá, mi papá y yo. Somos millones, tal vez más, y dejamos lo incierto por lo cierto y descubrir lo que es morir. Al nacer perdemos alas y olvidamos el volar por volver a encontrar lo que es eterno. Whoa, whoa. I'm as light as the light floating through me. I am floating down a river from the mountain tops. I'm as light as the light floating through me. Velero al viento, el mar nos lleva hacia una luz. Solo la sal y el agua tengo para llegar. En esta vida los pies nos llevan hacia una cruz. Solo recorrer, solo recorrer, solo recorrer, solo recorrer.